Los Chicago White Sox rompen una racha de 21 derrotas consecutivas y ya os puedo asegurar que es un suspiro de alivio, porque se oían gritos y muchas personas hablando en el vestuario, gritando en el vestuario de los visitantes, porque casi un mes después de su última victoria, los medias blancas de Chicago estaban de fiesta en un ejercicio de catarsis extrema. Chicago White Sox ha vuelto a ganar. ¿Los White Sox volverán a perder? Seguramente volverán a perder. Pedro Grifol ya no será la próxima temporada head coach, el manager de Chicago White Sox. Seguramente tampoco estará el año que viene en el banquillo de los White Sox, pero por el momento Chicago puede suspirar de alivio porque no va a ser el equipo con más derrotas en la historia de la MLB. Después de que terminara el partido de martes por la noche, un jugador pidió una cerveza, probablemente para bebérsela porque, bueno, Chicago White Sox está de celebración. Por desgracia le dijeron que todas habían sido utilizadas en la celebración y no, los White Sox no habían asegurado un lugar en playoffs, ni habían ganado un partido de playoffs, ni siquiera habían ganado un título divisional. Simplemente habían derrotado a Oakland Athletics por 5-1 para romper una racha de 21 derrotas consecutivas que se remontaba al 10 de julio y podría haber sido una victoria contra el segundo peor equipo de la Liga Americana. Podría haber empujado a Chicago a un récord de 28 victorias y 88 derrotas, pero maldita sea, es que se siente bien. Estamos hablando de que han evitado una catástrofe histórica, que ya la tienen de por sí, porque para la historia del equipo esto va a ser recordado siempre, pero estamos hablando de hacer historia negativa en toda la liga, en toda la MLB. Siempre que ganas es genial. Palabras del manager de los White Sox, Pedro Grifol. Siempre que ganas, cuando pierdes 21 partidos seguidos, es aún mejor. Estoy orgulloso de estos muchachos, se preocupan entre ellos. Fue genial ver a estos muchachos apoyándose unos a otros durante 9 entradas. El dugout es pequeño, pero a nadie le importó realmente lo pequeño que era hoy. Solo éramos un grupo de muchachos juntos, tratando de ver si podemos dejar eso atrás. La victoria deja a los White Sox a una derrota de establecer el récord de Liga Americana en cuanto a racha de derrotas más larga, que fue establecido por Baltimore Orioles en 1988. Estuvieron a 2 derrotas de empatar la racha de derrotas de todos los tiempos de la liga, con 23, establecida por los Philadelphia Phillies en 1961. Y el duelo de pitchers presentó una oportunidad potencial para Chicago. El abridor de Oakland, Ross Stripling, ha sido uno de los pitchers abridores menos efectivos del juego este mismo año, y el rookie de los White Sox, Jonathan Cannon, ha sido uno de los lanzadores más confiables. Quiero decir con esto que al final como que todos los astros se estaban uniendo para que Chicago White Sox pudiera salir del pozo este de derrotas consecutivas que no paraban de llegar, ¿no? Te enfrentabas a un pitcher que, pues bueno, te ayudaba a obtener esa victoria. Tú aparte tenías un pitcher abridor que favorecía esa victoria por parte de los tuyos, y por otra parte te enfrentabas a uno de los peores equipos esta temporada de toda la MLB. Entonces los astros se estaban uniendo para que Chicago White Sox terminara ganando. Cannon lanzó 6 entradas, permitió una carrera, Stripling permitió 4, Andrew Benintendi conectó un home run de 2 carreras en la cuarta, instando a la pelota a mantenerse en el campo mientras volaba sobre el muro del jardín derecho, y el bullpen de los White Sox, típicamente inestable, pues bueno, necesitó solo 26 lanzamientos para completar 3 entradas perfectas y cerrar la victoria. Una ducha de cerveza, ¿de qué estás hablando? Nunca había oído hablar de algo así, es absurdo. Palabras de Brevia con cara seria después de registrar los últimos 3 outs. Tenemos un juego de día mañana, así que los muchachos están súper concentrados en dormir un poco, asegurándose de que están comiendo bien y tomando los suplementos adecuados. Las preguntas aparte sobre la derrota se habían convertido en preguntas sobre la racha de derrotas, que se había convertido en preguntas sobre la inutilidad histórica. Entonces quiero destacaros esto para que veáis un poco la presión que este equipo ha tenido en todo momento a medida que esta racha iba en aumento, porque ya no era de si ganas o pierdes, sino ya los partidos que llevas seguidos perdiendo, y ya, ojo, porque a lo mejor te puedes convertir en el equipo, históricamente hablando, que más derrotas ha tenido jamás en la vida. O sea, esto es algo que son palabras mayores y nunca nadie quiere hacer historia de este tipo. Esta es la realidad en cualquier liga. En la NBA, en la NFL, en la MLB. Entonces, bueno, ganamos un partido, nada más que eso. Palabras de Benintendi. Creo que todo el mundo ha jugado suficiente béisbol. Entiendes que jugamos 162 partidos. Es una lástima que hayamos perdido 21 seguidos, pero una victoria es una victoria. Obviamente todos estamos emocionados, pero esta no es diferente a cualquier otra victoria.
Esta victoria es diferente, fue diferente, por supuesto, porque los White Sox, a pesar de ganar, siguen en territorio peligroso de terminar con un récord peor que el de los New York Mets, que perdieron 120 partidos en 1962. Entonces, la situación alarmante la siguen teniendo. Para que os hagáis una idea de la grave situación de los White Sox, Brooks Baldwin, que se sienta al lado de Benintendi, jugó los primeros 16 partidos de su carrera sin conseguir una victoria, y solo 6 de los 13 jugadores de los White Sox que compitieron en su última victoria siguen en su roster activo. Entonces, cuando es tan difícil conseguir victorias, ¿existe algo así como una victoria más? Hombre, es un alivio, y esto lo dijo por ejemplo Canón. Todos somos jugadores de grandes ligas, tenemos mucha confianza en nosotros mismos para salir y hacer nuestro trabajo todas las noches. Es agridulce, es bueno que haya terminado, pero apesta que hayamos llegado a ese punto. Es triste porque esta victoria no se siente como una victoria más. Tenía esa sensación de partido especial, de partido diferente, porque la amenaza de una posible victoria se cernía sobre un Oakland Coliseum prácticamente vacío. No era un partido perfecto, pero a medida que se acercaba cada vez más parecía un evento que no se podía perder absolutamente nadie. Esta es la realidad. Los White Sox, como os he dicho antes, probablemente perderán muchos más partidos. Grifol probablemente no dirigirá a Chicago por mucho más tiempo. Los vestuarios sepulcralmente silenciosos probablemente abundarán. Pero esta noche que se ha vivido, esta última noche por parte de los White Sox, la van a disfrutar con total satisfacción. La pena que me da a mí es que es un equipo que hasta hace 2 años, 3 temporadas, estábamos constantemente hablando de los White Sox como un equipo que aspiraba a ganar, meterse en playoffs, ganar la división, vete tú a saber. Recordar que, si no fue el año pasado, hace 2, Chicago White Sox perdió en la recta final de la división. Y si no recuerdo mal, en su propio estadio contra Cleveland Guardians, que decíamos que Cleveland Guardians en aquel momento era el equipo más joven, como Chicago había perdido encima en su casa en una serie clave la división. Estamos hablando de un equipo que ha pasado de pelear por las posiciones más altas de su división y también de la liga americana a prácticamente ser uno de los peores y a punto de entrar en la historia negativa y la historia negra, oscura de la MLB. Entonces, fijaros al final qué especial tiene este deporte, tanto americano como en este caso del béisbol, porque esta especie de noria en la que los equipos un día están aquí y otro día están aquí, es que podemos ver perfectamente, como este caso de los White Sox, un equipo favorito a ganar su división a, de la noche a la mañana, un equipo que prácticamente es o puede llegar a ser uno de los peores de la historia de la MLB. Para que os hagáis una idea de que nadie está a salvo. Es cierto que algunos tienen más o menos seguridad por los equipos que son, por el mercado que tienen, las ciudades que ocupan y por lo que suponen, ¿no? Los Ángeles Dodgers, los New York Yankees, etcétera, etcétera. Y obviamente por los general manager que tienes. No es lo mismo tener un general manager como por ejemplo o una dirigencia como la que tiene White Sox a día de hoy, como la que tiene Houston Astros durante todos estos años, lo habéis visto. Pero bueno, por una parte me da pena por el hecho de que, lo que os digo, ¿no? Estaban hace nada aquí, Chicago White Sox, y ahora de repente están aquí o incluso más abajo. Pero por otra parte me alegro de que se hayan escabullido en cuanto a hacer esta racha de derrotas históricas, superando o bien a Baltimore Orioles o bien a Philadelphia Phillies por la historia oscura de la MLB. Comentadme absolutamente lo que penséis acerca de esto. ¿Esperabais una victoria en este partido, o por lo menos en la serie contra Oakland Athletics? ¿Qué os parece la temporada de Chicago White Sox? ¿Hasta dónde creéis que terminarán llegando en el sentido de cuántas derrotas obtendrán en esta misma temporada? Y nos vemos en próximos vídeos de Notorious Shama Boys. ¡Chao! Never lose a fist fight.